Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. ¿Cómo está? Gusto saludarla. Bienvenida. Muy bien, gracias. Una vez más Muchas la gracias. región. Sí, una vez más. Hemos tenido una agenda intensa hoy día, bien centrada en temas de cuidados. Justamente, ministra, me gustaría conocer en qué consiste el Sistema Nacional de Cuidados. El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, lo llamamos Chile Cuida, es un sistema que estamos construyendo para que la sociedad en su conjunto pueda apoyar a las familias a hacerse cargo de los cuidados. ¿Qué son los cuidados? Todos los apoyos, cuidados que necesitamos en nuestra vida diaria para sobrevivir, ya sea cuando somos niños, niñas, ya sea si son personas con discapacidad, en la vejez. Y esta es una tarea que ha sido muy invisibilizada y se ha realizado habitualmente dentro de las familias, mayoritariamente por las mujeres, y por lo tanto lo que buscamos con el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados es poder ir ampliando e integrando servicios, programas que apoyen a las familias para que finalmente sea una responsabilidad que compartamos entre las familias, las comunidades, el Estado y también los privados a quienes estamos invitando. Entonces, por ejemplo, un dispositivo que forma parte del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados son los centros comunitarios de cuidado. Aquí en Arica se inauguró el primero hace 2 meses con el presidente en Altos del Mar, y un centro comunitario de cuidados que ya está en funcionamiento es un lugar donde las personas que cuidan y las personas que requieren cuidados van a poder asistir, recibir apoyo, recibir talleres y así poder tener relaciones sociales, conectarse con otras personas, porque también los cuidados muchas veces significan mucha soledad, y así poder apoyar esta tarea, y ese es uno de los ejemplos de los dispositivos que son parte del sistema. Ahora, ¿qué significa ser una persona de cuidado? Bueno, una persona que requiere cuidados es una persona que no puede por sí sola hacerse cargo de tareas de la vida diaria, es decir, estamos hablando de tareas como desde levantarse, alimentarse por sí mismo, asearse por sí mismo, moverse, salir de la casa. Hay distintos grados de dependencia. Entonces ahí, en función de esos elementos, podemos calificar la dependencia como leve, moderada o severa. Y una persona cuidadora es la persona que le brinda esos cuidados que requiere esa persona. Y ahí también varían, porque si estamos hablando de muchas mujeres les pasa, tienen que cuidar a su madre o a un marido postrado, por ejemplo, o con dependencia severa. Eso es un trabajo prácticamente 24/7, no lo puedes dejar solo en ningún momento porque no puede hacer ninguna de estas actividades que son vitales por sí solo. Y por lo tanto, la persona cuidadora es, creemos, el sujeto que ha sido más invisibilizado. Y hoy día, ¿cómo se puede reconocer? El Registro Social de Hogares reconoce a las personas cuidadoras entregando una credencial. Y para eso, las personas que cuidan de manera no remunerada a una persona con dependencia moderada o severa pueden, en el Registro Social de Hogares, incluir un complemento y poder obtener su credencial de cuidadora. Hoy día estuvimos entregando justamente en el Centro Comunitario de Cuidados Altos del Mar credenciales a personas que ya se habían inscrito. Ahora, muchas veces han hecho la pregunta, por ejemplo, hay personas que dicen que han dejado de trabajar, ¿cierto? Especialmente mujeres, para cuidar a su mamá en este caso, ¿cierto? Que tiene una enfermedad un poquito severa, que a lo mejor no está postrada, pero sí tiene un problema psíquico, ¿no? Mental y qué sé yo. Entonces, una de las consultas dicen, bueno, yo lamentablemente estoy en el registro social de hogares, ¿cierto? No tengo un 40%, tengo un 70%, pero no puedo asumir ninguno de los programas en los cuales pueden apoyarse a mi mamá, en este caso, en los cuidados. Entonces, ¿qué pasa con eso? 2 cosas me gustaría señalar. Primero, siempre es importante estar actualizando el Registro Social de Hogares, porque el Registro Social de Hogares se basa primero en ingresos del hogar, luego en la cantidad de personas. Claro, yo le decía, pero si usted no trabaja, lo que pasa, me decía, de que igual yo estoy pagando mis cotizaciones para no perder, ¿cierto?, el tema de jubilación. Entonces me decía, y cuando yo fui a la oficina municipal a consultar sobre esto, me decían de que lamentablemente como yo salía pagando mis cotizaciones, yo como que estaba trabajando y me subía el registro social.
Bueno, siempre puede ir y hacer alguna corrección, alguna rectificación, pero me parece importante además tener en cuenta algunos elementos que no se saben tanto. El registro social de hogares, bueno, primero lo que hace es revisa los ingresos y el número de personas en el hogar, ¿cierto? Pero también toma en consideración otras cosas, como por ejemplo que existan niños o niñas que significan un gasto mayor. Por ejemplo, que existan personas con discapacidad o dependencia. Ese es un factor bien importante que pondera y de esa manera las personas que están en hogares con esas situaciones pueden quedar en un tramo menor. Y el año pasado hicimos un cambio bien significativo porque conectamos el registro social de hogares con bases de otros servicios públicos. Habitualmente, si una persona tenía discapacidad, que la tenía acreditada, por ejemplo, en el sistema de salud, tenía que llevar ese certificado a la municipalidad o subirlo a la página web del registro social de hogares. Hoy día hemos cruzado esos registros administrativos, por lo tanto, hay más personas que automáticamente aparecen con discapacidad o con dependencia, pero siempre si las personas creen que sus datos no están correctos, pueden hacer complementos o rectificaciones en el registro social de hogares. Y lo segundo que me gustaría señalar, que es ya más de perspectiva de mediano o largo plazo, tiene que ver con la manera en que pensamos en los cuidados, porque cuando hablamos de la necesidad de cuidado es una necesidad tan transversal que en todos los sectores socioeconómicos finalmente es una carga muy pesada que suele recaer sobre las mujeres, que a una familia de un día para otro la puede empobrecer, y por lo tanto nosotros creemos que los programas de cuidado, especialmente los programas que están dirigidos a apoyar a las personas con dependencia severa y sus cuidadores, no tienen que distinguir por nivel socioeconómico. Y el compromiso que hizo el presidente Boric es que al año 2026 vamos a llegar con apoyos a los hogares de las personas con dependencia severa y sus cuidadores, cuidadoras, sin importar la calificación socioeconómica. Entonces, también ahí estamos hablando de un cambio de perspectiva, porque evidentemente hay algunas ayudas sociales que tiene sentido que estén focalizadas por ciertos elementos, pero hay otras que tenemos que ver cuál es la necesidad, y la necesidad de cuidado, que es una necesidad 24/7, por ejemplo, en el caso de una persona postrada, es muy transversal a todos los niveles socioeconómicos. Claro. Ministra, ¿en qué consiste la firma con FOSIS para postular a programas especialmente para personas y mujeres cuidadoras? Bueno, se relaciona también con esto. El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados articula un conjunto de programas, no solo del Ministerio de Desarrollo Social, de sus servicios e incluso de otros ministerios. Aquí estamos invitando a todo el Estado a sumarse a esta política. Y en el caso de FOSI está abriendo un concurso, además con el apoyo del gobierno regional, que es un programa Emprendamos Cuidadoras, es decir, es un programa para apoyar el emprendimiento de personas cuidadoras, y por lo tanto las personas que estén registradas, que tengan esta credencial, si no tienen la credencial física pueden descargar el certificado en la página web del Registro Social de Hogares, pueden postular a este programa que es un apoyo al emprendimiento de FOSIS, que quizás muchas personas ya conocen los programas de FOSIS, pero implican capacitación, formación y también recursos para la compra, por ejemplo, de maquinaria, de insumos, pero está dirigido justamente a cuidadoras porque uno de los grandes temas, grandes problemas que nos han levantado las cuidadoras tiene que ver con que el hecho de estar cuidando implica una pobreza de tiempo, y eso significa que muchas veces han debido dejar sus trabajos o trabajar menos horas, y finalmente eso implica pobreza económica. Entonces, con este tipo de programas, FOSIS también contribuye a la autonomía económica de las mujeres cuidadoras. Lo cambio de tema, ministra. ¿En qué consiste la política nacional de la niñez y de la adolescencia? Bueno, ayer estuvimos con el presidente lanzando la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia y su plan de acción, que es justamente una hoja de ruta de 9 años, que nos dice cuáles son primero identifica las problemáticas de la niñez y la adolescencia, y que han sido identificadas con mucha participación de los propios niños y niñas. Luego se fija objetivos estratégicos, y el plan de acción, acciones, metas, plazos, y eso va a permitir ir haciendo un seguimiento. Esta no es la primera política de niñez, pero sí es la primera que se hace por mandato legal. La Ley de Garantías de la Niñez ordena que exista esta política y estamos en pleno proceso de implementación. Entonces es un hito bien importante. Va a tener un monitoreo anual y una evaluación cada 3 años, y de esa manera vamos a poder ir viendo si se avanza hacia los objetivos que nos hemos planteado y si es necesario hacer ajustes. Entonces esto viene a fortalecer, a reforzar todo el marco de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es algo en lo que como país
sin duda estamos al debe, pero ha ido avanzando. Entonces tenemos toda una legislación, tenemos que seguir avanzando. La política es un paso, ahora otro paso importante que viene es la ley de adopción, que lleva 11 años entrampada en el Congreso y el presidente me ha mandatado a que la podamos despachar este año y creo que así lo vamos a hacer porque ha habido bastante colaboración de los parlamentarios y parlamentarias. Por último, ¿en qué consiste la campaña que se incentiva a las familias de acogida? Bueno, relacionado también con la niñez, cuando la política es para todos los niños, niñas y adolescentes y hablamos de una protección universal, pero sin duda los niños que han sido víctimas de vulneraciones, los niños que están bajo protección especializada del Estado, que han sido separados de sus familias por graves vulneraciones de derechos, son sin duda los de nuestra mayor preocupación. ¿Y qué son las familias de acogida? Las familias de acogida son una alternativa o una de las formas en que podemos darle un cuidado alternativo a un niño o niña que ha sido separada de sus familias. Tradicionalmente tenemos las residencias y las familias de acogida. Hoy día ha ido cambiando la tendencia y cada vez tenemos más niños y niñas en familias de acogida en proporción con los niños que están en residencias, pero todavía es un número muy importante, más de 4.000 niños, niñas y adolescentes en residencia, y queremos restituir su derecho a vivir en familia, sobre todo de los bebés. Tenemos alrededor de 600 bebés entre 0 y 3 años que están en residencia y que lo ideal es que puedan estar en una familia, y para eso necesitamos que la gente lo único que tiene que tener es el amor, la voluntad, la disposición de cuidar a un niño o niña que ha sido gravemente vulnerado. Es bastante sencillo, hay que ser mayor de 18 años, no es necesario estar casado, puede ser una persona soltera y por lo tanto se tiene que someter, por supuesto, a la evaluación y a las capacitaciones. Pero si queremos proteger a la infancia, sin duda el Estado tiene una responsabilidad muy importante, pero la sociedad en su conjunto. Así que una invitación aquí en la región de Arica. Ha sido baja la postulación y la existencia de familias dispuestas a cuidar a un niño, niña o adolescente vulnerado. Así que la campaña es bien importante. Por último, esa familia o esa persona que acoge, ¿cierto?, a un niño o una niña, ¿tiene posibilidad después, por ejemplo, de postular a quedarse con ese niño o niña? Me gustaría hacer ahí un énfasis porque es algo que me preguntan bastante. Por regla general, no. Y es importante también que las personas lo sepan. Por regla general, una familia de acogida es una familia que tiene el cuidado transitorio de un niño. Y esto es bien importante porque siempre vamos a querer, ojalá, no separar a ese niño o niña de su familia. Entonces, esta familia de acogida también tiene que apoyar al niño o niña en su proceso de revinculación familiar. Entonces, esto sí es importante porque necesitamos familias que estén dispuestas a cuidar, a amar, que tengan muchísimo compromiso con ese niño o niña, pero también entiendan que son roles distintos, claro, y que es, por regla general, una situación transitoria. En algunas excepciones puede darse la adopción, pero el camino para ser padre adoptivo es distinto que el camino para ser familia de acogida. Y agradezco también la pregunta porque a veces se generan confusiones y en esto también es importante ser claro porque lo central es la situación de esos niños y niñas. Exacto. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos. Que esté muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Hemos conversado con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, que nos acompañó en el día de hoy. Hacemos una pausa y estamos de regreso.